Mi nombre es Jorge. Tengo 73 años. Y hasta ayer, yo creía que el sonido más doloroso del mundo era el silencio que quedó en esta casa después de que mi esposa, mi Estela, partió. Hoy aprendí que hay un sonido mucho peor. Es el sonido de la voz de tu propio hijo, convirtiendo una vida entera de amor y sacrificio en 2 palabras: viejo, inútil. La escena del crimen, como la veo ahora, fue mi mesa del comedor. El domingo. El almuerzo de domingo siempre fue sagrado para mí. Era el único momento de la semana en que sentía que todavía tenía una familia. La casa se llenaba con el olor de mi pollo rostizado con papas, una receta que Estela me enseñó. Mis nietos, Tiago y Clara, corrían por el jardín que yo mismo cuido. Y mi hijo, Marco, y su esposa, Sandra, se sentaban a la cabecera de la mesa que un día fue mía y de Estela, pero que yo, silenciosamente, les cedí. Ellos viven conmigo, o mejor dicho, yo vivo con ellos en la casa que yo construí. Es un matiz que hace toda la diferencia. Desde que Marco perdió el empleo en la consultoría, hace 3 años, les abrí las puertas de mi casa, de mi hogar. Es solo por un tiempo, papá, hasta que me recupere, me dijo. 3 años. Y lo único que se ha recuperado aquí es el nivel de comodidad y exigencia de ellos. El almuerzo de domingo comenzó como todos los otros, con una paz falsa. Yo servía el pollo. Sandra elogiaba la comida con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y Marco hablaba de sus proyectos, sus ideas de negocio que nunca salían del papel, pero que siempre necesitaban un poco más de mi dinero para despegar. Yo pagaba por todo: la cuenta de la luz, el agua, el supermercado, la escuela privada de mis nietos, la ropa de marca que mi nuera insistía en comprar. Yo era el proveedor silencioso, el banco del que se olvidaban que tenía un corazón. La discusión comenzó, como siempre, por dinero, pero esta vez fue diferente. Sandra, hojeando una revista de viajes que venía con el periódico, suspiró en voz alta. «Ay, Marco, mira esto. Un resort en Cancún, todo incluido. Imagina a los niños. Se merecerían unas vacaciones de verdad». Marco me miró por encima de la mesa. Su mirada no era la de un hijo pidiendo un favor. Era la de un acreedor cobrando una deuda que yo no sabía que tenía. «Sí, papá», dijo con la voz casual de quien pide que le pasen la sal. «Estábamos pensando, usted tiene esos ahorros, ¿no? No necesitamos mucho, solo lo suficiente para darles esta alegría a los niños. Usted casi no sale de casa. El dinero está ahí, parado». El dinero no estaba parado. Era mi seguridad, mi tranquilidad, lo que quedó de una vida de trabajo duro en el taller mecánico que tuve. Era el fondo para una emergencia, por si mi salud, que ya no es la de un muchacho, me jugaba una mala pasada. Respiré hondo. Intenté ser amable. «Hijo, ustedes saben que ayudo con todo lo que puedo, pero esos ahorros son para mi vejez, para no darles problemas en el futuro». Fue la chispa equivocada en el lugar equivocado. El rostro de Marco se transformó. El hijo amable desapareció, y en su lugar surgió un hombre amargado, frustrado, lleno de un resentimiento que yo no sabía que era tan profundo. «Dar problemas». Escupió las palabras, la voz subiendo de tono. «Usted cree que ayuda. Usted nos da una limosna, una mesada, mientras se queda sentado en su trono de rey, en esta casa vieja, encima de un dinerito que no sirve para nada». «Marco, por favor, los niños», susurró Sandra, pero no para defenderlo, para contenerlo. Tenía miedo de que arruinara la fuente de ingresos. Pero él no se detuvo. Se levantó. La silla rechinó en el suelo con un ruido que me arañó el alma. Me apuntó con el dedo que le enseñé a sostener un lápiz. «Tengo 45 años, papá, y todavía dependo de usted. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca me dio nada de verdad, nunca invirtió en mí. Solo me dio lo suficiente para mantenerme bajo su techo, bajo su control. Usted no entiende nada de negocios, de ambición, del mundo moderno». Y entonces pronunció la sentencia.
las palabras que resonarán en mi cabeza hasta mi último día. Usted no entiende nada. Es solo un viejo inútil que no sirve para nada más. El mundo se detuvo. El sonido de los cubiertos, la risa de mis nietos en el jardín, el tic-tac del reloj en la pared, todo desapareció. Lo único que existía era esa frase, suspendida en el aire, vibrando con veneno. Viejo inútil. Miré su rostro, y no vi a mi hijo, vi a un extraño lleno de rabia, cuya imagen de sí mismo era tan pequeña que necesitaba disminuirme para sentirse grande. Sentí un dolor agudo en el pecho, un dolor que no era físico. Era el dolor de una vida entera de sacrificios siendo arrojada a la basura frente a mí en mi propia mesa. Podría haberle gritado de vuelta, podría haber enumerado todo lo que hice por él, podría haber llorado. Pero algo dentro de mí, una parte muy antigua y muy fuerte, quizás el espíritu de mi padre carpintero, me dijo que no hiciera nada de eso. Entonces, hice lo que más lo desarmó. No reaccioné. Bajé la cabeza, miré mi plato de pollo y papas, tomé mi tenedor y mi cuchillo, y, en el silencio ensordecedor que se instaló en la sala, corté un trozo de pollo. Me lo llevé a la boca, mastiqué, lentamente, con una calma que no sentía, pero que obligué a cada músculo de mi cuerpo a proyectar. El silencio en la mesa era de pánico. Sandra miraba de mí a su esposo, aterrorizada. Marco, que esperaba una pelea, una explosión, se quedó sin saber qué hacer. Mi calma era un espejo que reflejaba la fealdad de su furia. Y no le gustó lo que vio. Continué comiendo. Cada bocado era una declaración. Cada trozo de papa que me llevaba a la boca era un acto de desafío. Terminé mi plato. Me limpié la boca con la servilleta de tela. La doblé cuidadosamente y la puse al lado del plato. Entonces, me levanté. El almuerzo estuvo bueno, dije a la nada. Con permiso. Y me retiré. Fui a mi cuarto, el mismo cuarto donde dormí con mi Estela por 50 años. Cerré la puerta. Y solo entonces, en la soledad, permití que el peso de esas palabras me golpeara. Viejo inútil. Pasé el resto de la tarde allí, sentado al borde de la cama, reviviendo no la pelea, sino todo lo que vino antes. Los sacrificios. Las noches en que yo mismo no cenaba para que a ellos no les faltara. El coche que vendí para pagar una deuda de juego que tuvo en su juventud. El pequeño taller mecánico que vendí para darle el enganche de su primer negocio. Un negocio que quebró en 6 meses. Le había dado todo. Y a cambio, recibí el certificado de mi inutilidad. Cuando cayó la noche, el dolor comenzó a transformarse. Así como el metal que calentaba en mi taller, el dolor se volvió maleable. Y bajo el martillo de la humillación, comenzó a tomar la forma de una decisión. Esperé hasta que todos en la casa estuvieran durmiendo. Esperé el silencio de la madrugada. Entonces me levanté y fui a mi escritorio. Encendí mi vieja y lenta computadora y accedí a un sitio web que solo visitaba una vez al mes. Un sitio que no tenía mi nombre. El sitio de soluciones mecánicas J.E. Leitda. J de Jorge y E de Estela. Una empresa fantasma, una empresa que no tiene empleados, no tiene sede física, pero que tiene una cuenta bancaria, una cuenta que recibe, cada 3 meses, las regalías de decenas de pequeñas patentes que registré a lo largo de mi vida, pequeñas invenciones que creé en mi taller, una válvula de presión más eficiente para motores diésel, una herramienta para cambiar rodamientos sin dañar el eje, un engranaje de aleación ligera para cajas de cambios industriales. Cosas pequeñas, anónimas, las tripas del mundo moderno, que nadie ve, pero que hacen que todo funcione. Nunca fui un gran empresario, pero era un buen inventor. Y, hace muchos años, un abogado amigo mío me aconsejó que patentara todo. Jorge, tu cabeza vale oro, me decía. Y lo hice. Vendí las patentes a grandes industrias, a cambio de un pequeño porcentaje sobre cada pieza fabricada. Un porcentaje que, multiplicado por millones de piezas, a lo largo de 30 años,
se convirtió en una fortuna que mis hijos nunca supieron que existía, una fortuna que guardaba, no para mí, sino para ellos, para su futuro, para después de que yo me fuera. Esa noche, miré el saldo de la cuenta, los números que brillaban en la pantalla, y por primera vez no vi allí la seguridad de mis hijos. Vi mi libertad, vi mi dignidad. El viejo inútil miró ese imperio silencioso que construyó con su inteligencia, y una sonrisa fría, la misma sonrisa helada que di en la mesa del almuerzo, brotó en mis labios. Marco, mi hijo, me dio un nuevo nombre, y con él me dio un regalo inesperado, el permiso para, finalmente, actuar como el dueño de mi propia vida. Él no lo sabía, pero su explosión de furia no me había sentenciado. Me había liberado. Cerré la computadora. El plan ya estaba formado en mi mente. Era simple, era rápido y era definitivo. Mañana, esta casa, la casa que yo construí, la casa que él llamó vieja, volvería a ser mía. Y mi hijo, el hombre hecho y derecho de 45 años, aprendería, de la forma más dura posible, el verdadero precio de llamar a su padre, su proveedor, su banco, inútil. La lección sería cara, y él pagaría cada centavo de ella. Mientras la casa dormía, sumergida en la ignorancia de la tormenta que vendría con las primeras luces de la mañana, mi mente se negaba a descansar. No estaba rumiando el insulto, estaba haciendo un inventario, un balance de toda una vida, buscando el punto exacto donde los cimientos de mi familia comenzaron a presentar la grieta que, ayer, finalmente, la hizo derrumbarse. Todo en esta casa, todo lo que soy, comienza con mis manos. No heredé nada más que un buen nombre y la ética de trabajo de mi padre. Cuando me casé con mi Estela, todo lo que tenía era un sueño y un terreno baldío. Y fue en este terreno donde construí esta casa. No con un equipo de albañiles, sino con la ayuda de amigos los fines de semana. Y con mi propio sudor los días de semana, después de pasar todo el día en mi taller mecánico. Recuerdo cada ladrillo. Recuerdo la sensación de la mezcla secándose en mis dedos. Recuerdo a Estela, con su vientre de embarazada, trayéndome un vaso de limonada, su sonrisa siendo mi único combustible. No estaba construyendo paredes. Estaba construyendo un nido, un castillo, una fortaleza para proteger a mi familia de todas las durezas del mundo. Qué ironía tan amarga darme cuenta, tantos años después, de que el verdadero enemigo crecía protegido dentro de esas mismas murallas. El corazón de mi vida, sin embargo, siempre fue mi taller, un cobertizo en el fondo de la casa. Para los demás, era un lugar ruidoso, sucio de grasa y con olor a metal. Para mí, era un santuario. Amaba la lógica de los motores, la belleza de un engranaje bien ajustado, la música de un motor afinado. No solo reparaba coches, resolvía problemas. Y esa pasión por resolver problemas me llevó a inventar cosas pequeñas, una herramienta que facilitaba el cambio de una pieza de difícil acceso, una válvula que mejoraba la eficiencia del combustible. No lo hacía por ambición, sino por un desafío intelectual, por la alegría de crear. Fue mi compadre, el abogado que me ayudó a registrar las patentes, quien me dijo: «Jorge, tu mente es una mina de oro. No dejes que otros exploten tu mineral gratis». Y le hice caso. Pero el dinero que venía de eso, las regalías, nunca lo saqué a la luz del día. Era un secreto mío y de Estela. Era nuestro plan para el fin del mundo. Un dinero para garantizar que, pasara lo que pasara, nuestros hijos y nietos estarían amparados. Mi mayor proyecto, sin embargo, nunca fue una invención mecánica. Fue mi hijo, Marco. Desde pequeño intenté enseñarle la belleza de mi mundo. Lo llevaba al taller, intentaba mostrarle la magia de un motor, pero él no tenía mi pasión. Odiaba la grasa, el ruido. No quería entender cómo funcionaban las cosas por dentro. Solo quería el resultado final,
el coche andando, el juguete funcionando. No tenía la paciencia de un constructor, tenía la impaciencia de un consumidor. Respeté su vocación. Quería el mundo de los negocios, de las oficinas con aire acondicionado, de los trajes bien cortados. Y yo, en mi amor ciego de padre, decidí que le daría ese mundo. Y pagué un alto precio por ello. Para pagar su universidad de administración, una de las más caras de la ciudad, trabajé durante 5 años en doble turno. Durante el día, era Jorge, dueño de mi taller. Por la noche era Jorge, mecánico de guardia en una gran empresa de transportes, reparando los camiones que se averiaban en la carretera durante la madrugada. Llegaba a casa con el olor a diésel impregnado en la piel, solo para darme un baño rápido y volver a mi propio taller. Estela me veía consumirme, pero entendía mi sacrificio. Era por nuestro muchacho, y Marco se graduó, con un título en la mano y la cabeza llena de sueños de grandeza. Su primer gran proyecto fue una empresa de consultoría. «Papá, es el futuro, me haré rico en un año», me dijo con el brillo de la arrogancia en los ojos. Para que consiguiera el capital inicial, vendí mi único lujo, un Opala Diplomata de 1988. Azul, impecable, mi orgullo. Era el coche que yo mismo restauré, tornillo por tornillo. Le entregué las llaves de ese coche, un pedazo de mi historia, a mi hijo, junto con el dinero de la venta. «Es una inversión en tu futuro, hijo mío», le dije. Su empresa quebró en menos de 2 años, por mala gestión, por pereza, por una total falta de noción de la realidad. No solo perdió mi dinero, perdió el suyo propio y el de los inversores, y por primera vez me mostró cuán profundo era el pozo de su carácter. Recibí una llamada una madrugada. Su voz era de pánico. Se había metido con prestamistas, había pedido préstamos para intentar salvar la empresa en quiebra, y ahora no podía pagar. Lo estaban amenazando. Yo, que ya no dormía bien de tanto trabajar, pasé la noche en vela, esta vez por el miedo. Al día siguiente fui al banco. Retiré una gran parte de mis ahorros personales, el dinero que Estela y yo guardábamos para nuestra jubilación. El dinero que no era del imperio secreto, sino del sudor de mi día a día. Fui con él a un lugar oscuro, un bar en los suburbios, y le pagué la deuda a un hombre con ojos de serpiente y una sonrisa que no prometía nada bueno. Ese día no solo salvé el pellejo de mi hijo, lo salvé de las consecuencias de sus propias decisiones. Y ese, me doy cuenta ahora, fue mi mayor error. Pensé que la lección lo haría madurar, pero solo le enseñó que su padre siempre estaría allí para arreglar sus errores. Nunca aprendió la responsabilidad, porque yo siempre asumía la culpa. Después de que Estela se fue, mi soledad me hizo aún más débil ante él. Su presencia y la de mi nuera, Sandra, y mis nietos, incluso con todos los problemas, llenaba el silencio de la casa. Y me aferré a eso. Cuando perdió su último empleo y me pidió vivir conmigo solo por un tiempo, no lo vi como una carga, sino como una segunda oportunidad de tener a mi familia cerca. Abrí las puertas de mi casa, de mi bolsillo y de mi corazón, y ellos entraron y se instalaron, no como huéspedes agradecidos, sino como propietarios perezosos. Me convertí en el proveedor invisible, el viejo útil, cuyo único propósito era mantener en funcionamiento la máquina de su vida cómoda. Recuerdo una conversación con Estela, poco antes de que enfermara. Me miraba con sus ojos sabios y decía: «Jorge, nuestro amor por Marco es un motor potente, pero lo está ahogando. Necesita aprender a caminar por sus propios medios. Si sigues empujándolo, nunca sabrá la fuerza que tiene». No la escuché. Seguí empujando, seguí arreglando, seguí limando todas las asperezas, lubricando todos los engranajes de su camino. Y en el proceso, le impedí construir su propio motor. La pieza más fundamental de cualquier hombre, el carácter. La noche se alarga. Desde la ventana de mi cuarto, veo las primeras luces tímidas del amanecer. La casa aún duerme, ajena a la revolución que está por venir.
He repasado toda mi vida de sacrificios y, al contrario de lo que Marco gritó, no me siento inútil. Siento que fui demasiado útil. Mi utilidad fue su ruina. Amaneció, y con el día llega mi última, más dura y más necesaria lección de mecánica para mi hijo. Ya no puedo arreglar sus errores, pero puedo, y voy a, obligarlo a enfrentar finalmente las consecuencias de sus actos. A veces, para que un motor que está ahogado en combustible y complacencia arranque, necesita un chispazo. Un chispazo que lo obligue a encontrar su propia chispa. Y el chispazo que estoy a punto de darle a su vida será de altísimo, y espero, redentor voltaje. Mientras esperaba el amanecer, sentado en el sillón de mi escritorio, la casa estaba en silencio. Un silencio engañoso, porque en los últimos 3 años, esta casa, mi casa, nunca ha estado verdaderamente en paz. Ha estado bajo una ocupación silenciosa, una colonización del espacio y del alma, donde yo, el constructor y propietario, fui lentamente degradado a la condición de inquilino y finalmente de estorbo. La explosión de Marco en el almuerzo del domingo no fue un rayo en cielo sereno. Fue la acumulación de una tormenta que se ha estado formando desde el día en que él, su esposa Sandra y mis 2 nietos cruzaron mi puerta con sus maletas y la promesa de que sería solo por un tiempo. Al principio, vi la situación con compasión. Mi hijo, mi único hijo, necesitaba ayuda. ¿Y qué padre le da la espalda a un hijo? Abrí mi hogar, esperando solidaridad y esfuerzo mutuo. Lo que recibí a cambio fue una lenta y metódica toma de poder. Lo primero que perdí fue mi espacio. Mi casa, que siempre fue un refugio de orden y calma, se convirtió en su territorio. La sala de estar, donde Estela y yo leíamos por la noche, fue dominada por una televisión del tamaño de una pared y por una maraña de cables de videojuegos. Mis estanterías de libros fueron arrinconadas para dar lugar a los juguetes de los niños que nunca se guardaban. Pero la violación más profunda ocurrió en mi santuario, el taller, el lugar donde no solo arreglaba cosas, sino donde creaba, donde mi cerebro encontraba paz. Un día, entré al taller y encontré una bicicleta estática rota y cajas de ropa vieja de Sandra amontonadas en un rincón. «Ah, papá, no había dónde ponerlo», dijo Marco cuando le pregunté. «Usted casi no usa ese rincón». No veía una mesa de trabajo, veía un espacio de almacenamiento vacío. Estaba literalmente llenando mi propósito con su basura. Después del espacio, vino el ataque a mis finanzas. Me convertí, sin darme cuenta, en el proveedor a tiempo completo de una familia que no era la mía. Mi dinero, el dinero de mi jubilación, del trabajo de toda una vida, se convirtió en su presupuesto. Veía los estados de cuenta de la tarjeta de crédito adicional que en un momento de debilidad les di para emergencias. Las emergencias parecían ser cenas en restaurantes de moda, zapatos de diseñador para Sandra, los últimos gadgets tecnológicos para Marco. Él, mi hijo, el hombre de negocios, no buscaba empleo. Pasaba los días en su cuarto que llamaba home office, frente a la computadora, en lo que describía como reuniones estratégicas y prospección de inversiones. La verdad es que pasaba el día en foros de inversiones dudosas y esquemas de enriquecimiento rápido. Perdí la cuenta de cuántas veces vino a mí con la oportunidad del siglo. Papá es infalible, criptomonedas. Un amigo de mi amigo se hizo millonario, decía, con el fervor de un fanático. Y yo, en mi tonta esperanza de que esta vez acertara, de que finalmente se recuperara y tomara las riendas de su propia vida, invertía. Y veía mi dinero ganado con sudor desaparecer en agujeros negros digitales. Nunca se disculpó. La culpa siempre era del mercado, de la volatilidad, de la falta de visión de los demás. Nunca suya. Sandra, mi nuera,
Era la arquitecta silenciosa de gran parte de esta explotación. Dominaba el arte de la manipulación a través de la dulzura. Se acercaba a mí con una sonrisa tierna y decía: «Don Jorge, Tiago necesita tanto una computadora nueva para la escuela. La suya está tan lenta, pobrecito, le dificulta los estudios». Nunca pedía para sí misma, siempre era por los niños. ¿Y qué abuelo dice no a una necesidad de sus nietos? Yo cedía, y la computadora nueva siempre venía acompañada de un celular de última generación para ella, para poder controlar el uso del hijo en Internet, claro. Y, en medio de esta sangría financiera y espacial, vino la peor de todas, la anulación de mi identidad. Me volví invisible, una figura que se movía por la casa, pero que nadie realmente veía. En las raras ocasiones en que recibían amigos, la sugerencia era siempre la misma: «Papá, ¿no prefiere quedarse en su cuarto viendo una película? Habrá mucho ruido aquí en la sala». No era un abuelo para ser presentado con orgullo, era un viejo para ser escondido. Mis opiniones, mi experiencia de vida, eran tratadas como antigüedades inútiles. Si intentaba dar un consejo sobre una reparación en la casa, Marco me interrumpía con impaciencia. «Déjelo, papá. Usted no entiende de estas cosas nuevas. Llamaré a un técnico». Me hacían sentir incompetente dentro de la casa que construí con mis propias manos. La palabra inútil no se dijo por primera vez el domingo. Se había estado construyendo, susurrando, insinuando, en cada gesto, en cada mirada, en cada conversación interrumpida, todos los días, durante los últimos 3 años. Forjaron mi inutilidad para justificar su dependencia. Necesitaban verme como débil e incapaz para no tener que enfrentar su propia debilidad y su propio fracaso. La conversación sobre el viaje a Cancún, que fue la mecha de todo, no comenzó en ese almuerzo. Se había estado sembrando durante semanas. Sandra dejaba las revistas de viajes abiertas sobre la mesa. Marco comentaba cómo todos sus amigos estaban viajando. Preparaban el terreno, abonándolo con mi culpa y mi complacencia. Cuando yo finalmente dije un no tímido, un no que ni siquiera era un no definitivo, sino un necesitamos tener calma, no estaba negando unas vacaciones. Estaba por primera vez en 3 años rompiendo el patrón. Estaba por un instante dejando de ser el pozo sin fondo de recursos y convirtiéndome en una persona con límites. La furia de Marco fue la furia de un rey mimado cuyo siervo, de repente, se niega a obedecer. El insulto, el viejo inútil, no fue solo una explosión de ira. Fue la verbalización honesta y brutal de cómo me veía realmente. No era su padre, era su herramienta. Y en ese momento, la herramienta no estaba funcionando como él quería. Ahora, la primera luz de la mañana entra por mi ventana. La noche de amargos recuerdos ha llegado a su fin. Oigo los primeros sonidos de la casa despertando. Los pasos apresurados de Sandra en la cocina. La televisión encendiéndose en la sala. Están comenzando otro día de su rutina de explotación, sin la menor idea de que el sistema que los alimenta está a punto de colapsar por completo. Y entonces, oigo otro sonido. El sonido de una pequeña furgoneta estacionándose frente a mi casa. El sonido metálico de una caja de herramientas siendo colocada en la acera. El cerrajero ha llegado, puntualmente. El sol ha salido. Y, con él, mi dignidad, que hibernó durante tanto tiempo. Ha llegado la hora de, finalmente, arreglar la cerradura principal de esta casa. Y, en el proceso, sacar la basura. El sonido del taladro del cerrajero, esa mañana de lunes, era la música más dulce que había oído en 3 años. Cada vuelta del tornillo, cada chasquido metálico de un cilindro antiguo siendo retirado, no era un sonido de ruptura, sino de reparación. El joven, con su overol, no solo estaba cambiando cerraduras, estaba, sin saberlo, restaurando las fronteras de mi alma, reinstalando mi autoridad, devolviendo las llaves de mi propio reino a mis manos. Lo acompañé en cada puerta,
La puerta principal, de madera maciza, que mis manos lijaron y barnizaron tantas veces. La puerta trasera, que daba al jardín de Estela. La puerta de mi taller, mi santuario. Con cada nueva cerradura instalada, me entregaba un pequeño juego de llaves brillantes. Parecían pesadas en mi mano. Era el peso de la libertad. Mientras él trabajaba, la rutina de la casa que ya no era mía seguía su curso ajeno. Sandra bajó con los niños, quejándose del ruido. «¿Pero qué es esto, don Jorge? ¿Tanto escándalo tan temprano?», dijo, con su habitual falta de ceremonia. «Mantenimiento, mi nuera, solo mantenimiento preventivo», respondí con una calma que la desarmó. Se encogió de hombros y se fue a sus quehaceres sin la menor idea de que el mantenimiento era para impedirle volver a entrar. Vi a mis nietos salir para la escuela privada, con sus uniformes caros y sus mochilas con ruedas. Vi a Sandra salir poco después, en el coche cuyo seguro y gasolina yo pagaba, probablemente para ir al centro comercial a encontrarse con sus amigas. Y por último, vi a mi hijo, Marco, salir alrededor de las 10 de la mañana. Él, el hombre de negocios sin negocios, vestía un traje, llevaba un maletín vacío y dijo que iba a una reunión importante. La mentira era tan parte de su rutina que dudo que él mismo supiera ya la diferencia. Cuando su coche dobló la esquina, me quedé solo en mi casa por primera vez en mucho tiempo. El cerrajero terminó su trabajo, le pagué generosamente y se fue. El silencio que se instaló era diferente. No era un silencio de soledad, era un silencio de posesión. Y entonces hice un inventario, una auditoría de mi propia vida. Empecé por la oficina de Marco, el cuarto de huéspedes que había confiscado. La escena era la prueba material de su inutilidad. Una pantalla de ordenador gigante, comprada con mi tarjeta, mostraba un gráfico de alguna criptomoneda que se había desplomado. Papeles con anotaciones de esquemas de marketing multinivel estaban esparcidos por la mesa. Vasos de café vacíos y envases de comida a domicilio completaban el escenario de un hombre que no trabajaba, sino que se ocupaba de soñar con hacerse rico sin esfuerzo. Fui a la cocina, abrí el refrigerador y la despensa. Era como imaginaba: quesos importados, vinos que nunca compraría, yogures griegos, chocolates belgas, una abundancia de lujos comprados con el dinero del viejo inútil. Sentí una rabia fría, no por el dinero, sino por el desperdicio, por la falta de noción, por la presunción de que esa fuente era inagotable y existía solo para satisfacer sus caprichos. Finalmente, fui a mi taller. Comencé la limpieza más importante de mi vida. Saqué las cajas viejas de Sandra, la bicicleta estática rota, la basura que habían depositado en mi espacio sagrado. Barrí el suelo, limpié mis herramientas, reorganicé mi mesa de trabajo. Con cada objeto de ellos que ponía afuera, en el patio, sentía como si me estuviera librando de un peso, de una contaminación. Con la casa en orden, con el territorio reconquistado, era hora de activar la siguiente fase del plan. Tomé el teléfono y llamé al doctor Evandro, el abogado que administraba mis patentes, el hijo de mi difunto compadre, un hombre en quien confiaba como si fuera mío. «Evandro, buenos días, soy Jorge», dije. «Don Jorge, qué gusto, ¿cómo está usted? Esa última regalía de la industria alemana fue excelente, ¿eh?» «Estoy bien, hijo, y por eso llamo. La situación aquí en casa se ha vuelto insostenible. Necesito tu ayuda». Le resumí la historia, el insulto, mi decisión, el cambio de cerraduras. Evandro, que conocía mi historial de generosidad con Marco, escuchó en silencio. Cuando terminé, su voz era dura como el acero. «Tardó usted, don Jorge, pero más vale tarde que nunca. ¿Qué necesita que haga?» «Quiero que prepares una notificación de desalojo formal para mi hijo, Marco, su esposa, Sandra y sus hijos. Ya no viven en esta casa. Dales un plazo razonable, digamos 48 horas, para que programen contigo la retirada de sus pertenencias».
Y quiero que tú, personalmente, supervises esa retirada. No quiero que entren en mi casa sin tu presencia. Se hará, don Jorge, con gusto, dijo Evandro. Y una cosa más, hijo, añadí. En el momento oportuno, cuando le estés entregando la notificación, quiero que le informes sobre la naturaleza y el alcance total de los ingresos de Soluciones Mecánicas J. Letada. Quiero que sepa, en detalle, la fuente de la mano que lo alimentó durante todos estos años. La mano del viejo inútil. Entendido, la lección será completa. Colgué el teléfono. El plan estaba en marcha. Ahora solo quedaba esperar. El resto del día pasó lentamente. Me preparé un almuerzo simple. Comí en silencio, en mi mesa, ahora desocupada. Por primera vez en años, el único sonido era el de mi propia respiración. Era una paz que ya ni recordaba que existía. El sol comenzó a ponerse. Sabía que Marco llegaría en cualquier momento. Me senté en mi sillón, no con ansiedad, sino con una calma resuelta. Oí el sonido de su coche estacionándose, sus pasos apresurados en la acera, y entonces el sonido que tanto esperaba. El sonido de una llave intentando entrar en una cerradura que ya no la reconocía. Un rasguño metálico. Pausa. Otro intento, más fuerte. Un gruñido de frustración, y entonces un golpe en la puerta. 1, 2, 3. Papá, ¿estás ahí? La puerta se atascó. ¿Qué demonios es esto? No me moví. Oí sus pasos alejándose, probablemente para probar la puerta trasera, y oí la misma secuencia de sonidos. La llave inútil, la frustración, el golpe en la puerta. Entonces sonó mi teléfono. Era él. Contesté, poniendo el altavoz. Papá, ¿qué broma es esta? Ninguna de las puertas abre. ¿Qué hiciste? Su voz era irritada, exigente. Respondí, con la voz más calmada y neutra que pude. No, Marco, no puedes entrar en mi casa. Hubo un segundo de silencio al otro lado, mientras su mente procesaba la sutileza de mi frase. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Bebiste? ¿Te volviste loco? Abre ya esa puerta. Tu explosión de furia de ayer me hizo pensar mucho, hijo mío, dije, y llegué a la conclusión de que tienes toda la razón. Un viejo inútil como yo, que no sirve para nada más, necesita paz y tranquilidad. Y tu presencia, tu energía, tus exigencias ya no me traen paz. Por lo tanto, a partir de hoy, ustedes ya no viven aquí. El silencio al otro lado fue más largo. Oí su respiración, pesada. La rabia comenzó a transformarse en pánico. Papá, ¿qué pasa? Basta ya. Estaba alterado. No quise decir eso. Sabes que no lo pienso. Se me fue la boca. Abre la puerta. Vamos a hablar como la gente. No, Marco, dije, y mi voz fue el sonido de una puerta de bóveda cerrándose. Ya no tenemos nada de qué hablar. Tus cosas y las de tu familia están a salvo. Mi abogado, el doctor Evandro, se pondrá en contacto contigo mañana para programar una hora para la retirada. Que tengas una buena noche. Colgué. Afuera la reacción fue inmediata. Gritos. Papá, papá, abre esta puerta, no hagas esto. Golpes fuertes, furiosos. Después los gritos se convirtieron en súplicas. Por favor, papá, perdóname, por favor. Y finalmente, en insultos. No fui a la ventana. Me levanté, fui a la cocina y puse la tetera al fuego para hacer un té. El ruido de afuera era el sonido de su mundo derrumbándose. Pero aquí dentro, por primera vez en 3 largos y agotadores años, mi casa estaba en absoluto y bendito silencio. La primera parte del mantenimiento estaba concluida. La primera mañana en mi casa recuperada fue como el primer día de un hombre que sale de la cárcel. Me desperté con el sonido de los pájaros en mi jardín, no con el sonido de la televisión a todo volumen que Marco encendía en la sala. Me hice mi café, fuerte y sin azúcar, como a mí me gusta, no el aguado que prefería Sandra. Me senté en mi sillón, en mi sala,
y el único sonido era el del periódico que hojeaba. Era una paz tan profunda, tan absoluta, que parecía un sueño. Sabía que la paz no duraría. Volverían. La sorpresa y la rabia de la noche anterior darían paso a una nueva estrategia, y no tuve que esperar mucho. Alrededor de las 9 de la mañana, oí el coche. Miré por la ventana y allí estaban. Marco, con la cara demacrada de quien no ha dormido, con la ropa del día anterior. Sandra, con los ojos rojos e hinchados, en una actuación de sufrimiento que podría valerle un premio. Y entre ellos, mis dos nietos, Tiago y Clara, con sus caritas confundidas y asustadas. Usar a los niños era un golpe bajo, y ya lo esperaba. No llamaron a la puerta. El timbre comenzó a sonar, de forma incesante, desesperada. No me moví. Fui a la cocina y empecé a lavar los platos del desayuno. El sonido del agua corriendo en el fregadero era mi forma de ahogar el sonido de su perturbación. Entonces mi teléfono empezó a sonar. Era Marco. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Sonó de nuevo. Y de nuevo. A la quinta vez contesté, sin decir una palabra. Papá, por el amor de Dios, papá, contesta. Estamos aquí afuera. Abre la puerta. Su voz era una mezcla de súplica y pánico. Marco, ya te lo dije ayer. Nuestra conversación ha terminado. Respondí con voz serena. No, no ha terminado. Papá, perdóname. Por favor, perdóname. Soy un idiota, un imbécil. No sé en qué estaba pensando. Lo que dije es la mayor mentira del mundo. Usted es el hombre más útil, más importante de mi vida. Estaba estresado, desesperado. Perdóname. Soltó las palabras, tropezando con ellas. Escuchaba su disculpa, y en mi mente la desmontaba, pieza por pieza, como un mecánico analizando un motor defectuoso. No estaba pidiendo perdón por haberme humillado. Estaba pidiendo perdón por haber perdido su fuente de sustento. Su arrepentimiento no era por el dolor que me causó, sino por las consecuencias que estaba sufriendo. Tus palabras fueron muy claras, Marco, dije, y solo verbalizaron lo que tus actitudes me han estado mostrando durante los últimos 3 años. No hay forma de retractarse, pero puedo arreglarlo, papá. Lo juro. Conseguiré un trabajo. Ayudaré con las cuentas. Todo será diferente. Solo déjanos volver a casa. Su voz se quebró en la palabra casa. Esta es mi casa, Marco. Y mi respuesta es no, dije. Oí un ruido y la voz de Sandra tomó el teléfono. La artillería pesada. Don Jorge, gimoteaba. ¿Cómo puede ser tan cruel, tan desalmado? Puede que no le importe su hijo, pero ¿y sus nietos? ¿Va a echar a sus propios nietos a la calle? ¿Dónde vamos a dormir esta noche? Piense en ellos, por el amor de Dios. Están aquí afuera, al sol, asustados. El chantaje emocional. El arma más antigua y cobarde de todas. Sentí una punzada en el corazón. La imagen de mis nietos, confundidos, sin entender la guerra de adultos que los rodeaba, era mi única debilidad. Pero el recuerdo de cómo Sandra los usaba para conseguir lo que quería, de la ropa de marca necesaria, de los cursos caros indispensables, me dio fuerza. Sandra, la seguridad y el bienestar de mis nietos son responsabilidad de sus padres, no mía, respondí con la voz más fría de lo que pretendía. Tuvieron 3 años para recuperarse. Lo que hicieron con ese tiempo y con mi dinero es la razón por la que están ahí fuera hoy. Eso no es justo. Somos su familia, gritó. Una familia no llama a su proveedor inútil. Una familia no es una carga. Y ustedes se convirtieron en una carga demasiado pesada para mi vejez, dije. Y entonces, el golpe más bajo. Oí a Sandra susurrar algo, y a continuación, la vocecita temblorosa de mi nieta, Clara, de 8 años, sonó en el teléfono. Abuelo, dijo claramente instruida, ¿por qué no podemos entrar en casa? Quiero mi cuarto, abuelo. Déjanos entrar, por favor. Aquello me partió. Cerré los ojos. Sentí que las lágrimas querían asomar. El dolor de oír a mi nieta siendo utilizada como un escudo humano
como un arma de manipulación, fue lo más sucio que he sentido. En ese momento, mi decisión, que era un 99% sólida, se volvió un 1000% inquebrantable. No solo me estaba protegiendo a mí, estaba, a largo plazo, protegiendo a mis nietos de crecer pensando que ese tipo de comportamiento era normal, que era aceptable. Respiré hondo, buscando la fuerza que no sabía que tenía. Mi querida, mi nietecita. Empecé con la voz entrecortada. El abuelo te quiere más que a nada en el mundo. Pero ahora, los adultos tienen que resolver un problema de gente grande. Dile a tu mamá que nuestra conversación ha terminado. Colgué el teléfono y lo apagué de verdad, el aparato. No quería oír más. Fui a mi taller, mi refugio. Me puse mis auriculares de protección, los que usaba para ahogar el ruido de las máquinas, y encendí mi vieja radio. La música clásica llenó el ambiente, creando una burbuja de cordura a mi alrededor. Sabía que todavía estaban ahí fuera, pero para mí ya no existían. Tomé un trozo de madera y empecé a trabajar. Me concentré en el cepillo, en el olor de la madera, en el movimiento preciso de mis manos. Era mi forma de meditar, de reconectar conmigo mismo, con el hombre que intentaron borrar. Pasaron las horas. Cuando finalmente me quité los auriculares, el silencio exterior era casi total. El timbre había cesado. Los gritos también. Fui a la ventana de la sala, con cuidado, y vi la escena final de su rendición. Estaban sentados en la acera, derrotados. Los niños, aburridos, jugaban con piedrecitas en el suelo. Sandra lloraba en silencio. Y Marco estaba sentado, con la cabeza entre las manos, el retrato de un hombre que lo perdió todo porque nunca valoró nada. Y entonces, otro coche se detuvo. Un coche sobrio, elegante. Era el doctor Evandro. Bajó con el maletín en la mano, la expresión neutra. Ignoró las súplicas de Marco y Sandra, que se levantaron de un salto. Caminó con paso firme hasta mi puerta y tocó el timbre. El nuevo timbre. Abrí la puerta, solo para él. «Buenos días, don Jorge», dijo con un asentimiento. «Buenos días, doctor». «Evandro, pase, por favor», respondí. Lo dejé entrar y cerré la puerta, dejando mi antiguo mundo afuera, en la acera, junto con sus maletas de mentiras y sus excusas vacías. La batalla de mi puerta había por fin terminado. Había ganado. Había reconquistado mi paz. Pero al recordar la voz de mi nieta siendo usada en mi contra, supe que la guerra no había terminado. Necesitaba hacer más que solo protegerme. Necesitaba asegurarme de que entendieran, de forma visceral e inolvidable, la profundidad de lo que habían perdido. La revelación de mi inutilidad millonaria sería el siguiente y último acto de su educación. Abrí la puerta de mi casa al doctor Evandro y la cerré de nuevo, dejando el caos emocional de mi antigua familia afuera, en la acera. Adentro, el silencio era mi nueva fortaleza. Le ofrecí un vaso de agua al abogado. Aceptó con un asentimiento, los ojos serios, concentrados. No era solo un profesional haciendo su trabajo, era el hijo de un amigo, honrando la memoria de su padre al proteger mi futuro. «¿Está listo, don Jorge?», me preguntó con voz baja y firme. Miré por la ventana. Vi a mi nuera, Sandra, tratando de consolar a los niños que ahora lloraban sin entender. Vi a mi hijo, Marco, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. No se habían ido. Estaban esperando, quizás pensando que mi decisión era un farol, un drama de viejo que pronto pasaría. «Sí, Evandro», respondí. «Estoy listo. Acaba con esto». Asintió, se ajustó la corbata y caminó de vuelta a la puerta. Lo seguí, pero me detuve a una distancia segura, en la sombra del pasillo. Vería y oiría todo, pero no sería visto. No quería que vieran el dolor en mis ojos. Hoy verían solo el rostro frío de la consecuencia. El doctor Evandro abrió la puerta.
Marco y Sandra se volvieron hacia él, la esperanza brotando en sus rostros, quizás pensando que los había convencido de que me perdonaran. «¿Y bien, doctor, nos va a dejar entrar?», preguntó Marco con voz ansiosa. «Mi cliente, el señor Jorge, no ha cambiado de opinión», dijo Evandro, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Estoy aquí para, oficialmente, entregarles esta notificación». Le extendió un sobre a Marco. «Esto es una notificación extrajudicial de desalojo de inmueble. La ley es clara. Usted y su familia ocupaban esta residencia en régimen de comodato verbal, una liberalidad de su padre. Esta liberalidad fue, ayer, formalmente revocada. Tienen a partir de ahora un plazo de 7 días para programar, a través de mi despacho, un único horario para la retirada de sus pertenencias personales. La retirada será supervisada». Las palabras cayeron sobre ellos como piedras. Comodato, liberalidad, revocada. El lenguaje frío de la ley transformaba su casa en un privilegio que acababa de ser revocado. «¿Desalojo? No puedes hacer esto», gritó Marco, arrugando el papel en su mano. «Soy su hijo, tengo derechos. Esta casa es mi herencia». «Su derecho a la herencia es una expectativa futura, y bastante cuestionable en este momento», respondió Evandro sin inmutarse. «Su derecho de residencia, sin embargo, era un favor. Y los favores, señor Marco, se acaban cuando comienza el abuso». Sandra, viendo que la agresividad no funcionaría, cambió a su táctica de víctima. Pero no tenemos a dónde ir», gimoteó agarrando el brazo de Evandro. «Nosotros lo cuidamos. Es un anciano, nos necesita. Usted está siendo cómplice de un acto de crueldad». «Señora Sandra», dijo Evandro, apartando su brazo con delicadeza, pero con firmeza. «He tenido acceso a los estados de cuenta bancarios de mi cliente de los últimos 3 años. Los registros demuestran de forma inequívoca quién estaba cuidando de quién en esta casa. Le aconsejo que no siga por esa línea de argumentación. Es indefendible». La mención de los estados de cuenta los calló por un instante. Su expresión cambió de ira a una aprensión culpable, pero la arrogancia todavía estaba allí. Marco, intentando una última carta de superioridad, bufó. «Todo esto es por una discusión tonta, por dinero. Un dinero que ni siquiera usa, que está parado en el banco. No entiende nada. Un viejo inútil que...» «Basta». La voz de Evandro sonó como un latigazo. Miró a Marco, y por primera vez vi un destello de desprecio en sus ojos profesionales. «El señor Jorge me instruyó a hacer una última cosa. Me pidió que les diera la claridad que les falta, para que entiendan, de una vez por todas, el tamaño de su ignorancia». Evandro abrió su maletín. De adentro no sacó un documento legal, sacó una sola hoja de papel, un resumen financiero. «Mi cliente, el hombre al que usted tuvo la audacia de llamar inútil», comenzó Evandro, y su voz era la de un fiscal presentando la prueba final e irrefutable, «es el fundador, propietario único y único beneficiario de la empresa Soluciones Mecánicas J.E. Ltd». Vi la confusión en sus rostros. El nombre de la empresa no significaba nada para ellos. «Esa empresa», continuó el abogado, «es un holding de propiedad intelectual. Posee las patentes de decenas de pequeñas, pero geniales, invenciones mecánicas que su padre creó a lo largo de 40 años en su taller». Hizo una pausa, mirando el papel en sus manos. «Solo en el último trimestre, las regalías pagadas por las industrias que usan esas patentes le generaron a la empresa de su padre, y cito la cantidad exacta, 1.800.000 reales. El silencio. Un silencio total, un silencio de shock, de incredulidad. Vi la boca de Sandra abrirse, pero no salió ningún sonido. Vi los ojos de Marco fijos en Evandro, como si hubiera hablado en otro idioma. Y el abogado no había terminado. El patrimonio total de la empresa, entre los contratos de regalías y las inversiones realizadas con las ganancias, está valorado hoy
de forma conservadora, en más de 50 millones de reales. Yo, desde la sombra del pasillo, vi el impacto de esas palabras. Vi a mi hijo tambalearse hacia atrás como si hubiera recibido un puñetazo invisible en el estómago. Vi a mi nuera llevarse la mano al pecho, con la respiración contenida. «Déjenme traducirles», dijo Evandro, guardando lentamente el papel en el maletín. La escuela privada de sus hijos, los 500 reales de colegiatura de cada uno. Es una propina, pagada por la patente de una arandela autoblocante utilizada en cosechadoras en Asia. ¿Su coche importado que su padre ayudó a pagar, señor Marco? Fue un regalo de la patente de un sistema de refrigeración de frenos utilizado en camiones mineros en Australia. ¿Su ropa de diseñador, señora Sandra? ¿Su viaje a Argentina el año pasado? Fueron patrocinados por la patente de una simple pero brillante herramienta para extraer rodamientos que se usa en talleres de todo el mundo. Se acercó a ellos que estaban paralizados en la acera. Durante 3 años vivieron una vida de reyes, no a expensas de un viejo jubilado, sino sostenidos por la genialidad silenciosa del hombre que humillaron y llamaron inútil. La verdad, mis queridos, es que no estaban viviendo de favor en la casa de un viejo. Estaban viviendo de una mesada, como 2 niños mimados en la casa de un millonario. No hubo más gritos, no hubo más lágrimas, no hubo más nada. Solo la verdad, desnuda, cruda y aniquiladora. Su arrogancia, su sentido de superioridad, todo fue pulverizado en segundos. No eran los hijos exitosos cuidando de un padre obsoleto. Eran parásitos, viviendo, sin saberlo, de la gloria del hombre que despreciaban. Evandro le entregó su tarjeta a Marco, que la tomó con mano temblorosa. «Mi número está ahí. Llamen para programar la retirada supervisada de sus pertenencias. Que les vaya bien». El abogado se dio la vuelta, subió a su coche y se fue, dejando a los 2 atrás, solos en la acera, en medio de los escombros de su antigua vida. Los observé por la ventana. Vi a Marco deslizarse por la pared y sentarse en el suelo, la cabeza entre las rodillas, el cuerpo sacudido por un llanto silencioso y desesperado. Vi a Sandra mirar a su esposo en el suelo, no con compasión, sino con un desprecio helado. El desprecio de quien se da cuenta de que apostó por el caballo equivocado. No sentí alegría, sentí una tristeza antigua, la tristeza de un padre que ve la bancarrota moral de un hijo. La justicia es una herramienta necesaria, pero su uso en quienes amamos siempre deja cicatrices. Cerré la cortina. El espectáculo de afuera había terminado. Ahora comenzaría mi trabajo más difícil, el de aprender a vivir con el silencio y con la paz que yo, finalmente, a la fuerza, me había comprado. Después de que la puerta de mi casa se cerró y el sonido de los sollozos y las acusaciones se convirtió en un eco lejano en la calle, el silencio que se instaló fue el más profundo que he conocido. Era un silencio quirúrgico. La amputación había sido dolorosa, pero necesaria para salvar lo que quedaba de mi vida. No me sentía victorioso. Me sentía como un cirujano después de una operación de emergencia, exhausto, con las manos manchadas, pero con la certeza de que el paciente, yo mismo, ahora tenía una oportunidad de sobrevivir. 2 días después, según lo acordado, se llevó a cabo la retirada de sus pertenencias. No lo vi desde la ventana. Me quedé en mi taller, mi santuario, escuchando el sonido ahogado del camión de mudanzas, de los muebles siendo arrastrados. Cada sonido era el de un recuerdo siendo arrancado. La cuna de mis nietos, el sofá donde Marco veía dibujos animados de niño, era la banda sonora de una despedida final. El doctor Evandro supervisó todo con una eficiencia discreta. Al final de la tarde vino al taller. «Se acabó, don Jorge», dijo. «La casa es suya de nuevo». Esa noche, caminé por las habitaciones ahora semivacías. Había marcas más claras en las paredes donde habían estado colgados sus cuadros. Había un eco que no existía antes.
Estaba verdaderamente solo. Y por primera vez, 3 años, no tenía miedo del silencio. Era mi amigo. Era el sonido de mi paz. Pasé las semanas siguientes en una especie de purificación. Limpié cada rincón de la casa. Pinté las paredes. Arreglé el grifo que goteaba y que Marco siempre prometía arreglar. Con cada tarea, sentía como si estuviera borrando físicamente las marcas de la ocupación, reafirmando que ese territorio era mío. Pero la paz, por muy bienvenida que fuera, no era suficiente. Un motor, por muy bueno que sea, no está hecho para quedarse parado en el garaje. Necesita una carretera, un propósito. Y yo, un hombre que ha trabajado desde los 14 años, no sabía vivir sin uno. El dinero en la cuenta de Soluciones Mecánicas JAE era una seguridad, pero no era una respuesta. ¿Qué hacer con el resto de mi vida? La respuesta, como todas las buenas respuestas de mi vida, vino de mi taller. Mirando mis herramientas, mis proyectos inacabados, pensé en todos los jóvenes que veía por el barrio. Muchachos de mirada perdida, sin rumbo, que pasaban el día en la calle porque no tenían una oportunidad, una dirección. Y recordé mi propia juventud, la alegría que sentí cuando mi padre me enseñó a usar un destornillador por primera vez, la alegría de arreglar algo con las propias manos, la dignidad que viene del trabajo. Y la idea nació, clara, fuerte e inaplazable. No usaría mi fortuna para vivir en una playa o en un apartamento de lujo. La usaría para construir, pero no para mí, para los demás. Compré el viejo cobertizo abandonado al lado de mi casa, un lugar que era una ruina, un esqueleto de metal oxidado, y con la ayuda de un pequeño equipo de albañiles lo transformé. En 6 meses, donde había basura y oscuridad, nació el Taller Escuela Estela, en honor a mi esposa, que siempre creyó en el potencial de cada persona. No era un taller común, era un centro de formación profesional para jóvenes de bajos ingresos. Lo equipé con lo mejor, desde los tornos mecánicos más robustos hasta los escáneres de diagnóstico electrónico más modernos. Hice un convenio con los servicios sociales del ayuntamiento y anuncié que ofrecía 10 plazas para aprendices. El curso era gratuito. El único requisito era tener ganas de aprender y no tener miedo de ensuciarse las manos de grasa. El comienzo fue difícil. Los muchachos que vinieron eran desconfiados, algunos con antecedentes de delitos menores. Me veían solo como otro viejo con buenas intenciones y ninguna noción de su realidad. Pero no les di sermones, les di herramientas. Un motor no se arregla con palabras, se arregla con trabajo, les dije el primer día. Y empecé a enseñar. Entre ellos, había un joven, Lucas. Tenía 17 años, una mirada enfadada con el mundo y el talento de un genio para la mecánica. Podía oír un motor y diagnosticar el problema como un director de orquesta que oye una nota desafinada. Pero era impaciente, rebelde. Me recordaba la energía desperdiciada de Marco, y decidí que, con él, no cometería el mismo error. Fui duro con él. Exigí disciplina, exigí perfección, pero también lo escuché. Y poco a poco, vi cómo la rabia en sus ojos era reemplazada por el brillo de la concentración y finalmente por el orgullo del trabajo bien hecho. No era mi hijo, pero se convirtió en mi aprendiz, mi discípulo. Mi casa, antes silenciosa, cobró una nueva vida. El taller, que antes era mi refugio solitario, ahora era un lugar de ruido, de risas, de discusiones sobre carburadores y sistemas de inyección. Ya no era el viejo inútil, era el profesor Jorge, el maestro. Había encontrado una nueva familia, una familia unida no por la sangre, sino por la grasa, el trabajo y el respeto mutuo. ¿Y Marco? No tuve noticias de él durante casi un año, hasta que un día el destino nos cruzó. Mi vieja camioneta necesitaba gasolina. Paré en una gasolinera a las afueras de la ciudad, y el despachador que vino a atenderme, con un overol sucio y una gorra calada hasta las cejas, era él, mi hijo. Nuestras miradas se encontraron.
Vi el shock en su rostro, seguido de una oleada de vergüenza que lo hizo sonrojar. Estaba más delgado. Tenía callos en las manos, callos de quien trabaja de verdad por primera vez en su vida. Dudó, pero luego se acercó a mi ventanilla. «Papá», dijo, la voz baja, casi inaudible. «Marco», respondí, sin rabia, sin lástima, solo con una tristeza serena. No intentó disculparse, ya no había lugar para eso. Simplemente tomó la manguera de la bomba. «¿Lo lleno?», preguntó. «Sí, hijo, llénalo», dije. Mientras la gasolina llenaba el tanque de mi camioneta, nos quedamos en silencio. Un silencio que lo decía todo. Cuando terminó, le di mi tarjeta. La pasó por la máquina, sin mirarme a los ojos. Cuando me la devolvió, su mano rozó la mía por un instante. Fue el primer contacto que tuvimos en un año. «Gracias, papá», susurró. No dije nada. Solo arranqué el motor y me fui. En ese breve encuentro, vi que mi lección, la dura lección de la realidad, había surtido efecto. Ya no era el rey perezoso. Era solo un hombre, como tantos otros, luchando por ganarse la vida. Quizás algún día encontraría su propia dignidad en el trabajo, como yo encontré la mía. Pero el camino, ahora, era solo suyo. Hoy, tengo 75 años. El taller Escuela Estela ya ha graduado a su primera promoción. Lucas, mi mejor aprendiz, ahora es mi brazo derecho, mi gerente. Hemos ayudado a decenas de jóvenes a encontrar un rumbo, una profesión, un lugar en el mundo. Mi hijo me llamó inútil y, de una forma retorcida, me hizo el mayor favor de mi vida. Me obligó a mirar dentro de mí y a descubrir cuál era mi verdadera utilidad. No era la de ser un cajero automático para un hijo que no me valoraba. Era la de ser un puente entre mi experiencia y el futuro de una generación que solo necesitaba una oportunidad y un buen juego de herramientas. Y esa, descubrí, es la mejor reparación que un viejo mecánico puede hacer. Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted. Y dígame desde qué ciudad me está escuchando, ¿eh? Y si siente en el corazón que hay más lecciones que podemos aprender juntos, suscríbase al canal. Así, se une a nuestra familia y no se pierde ninguna de las próximas historias que la vida aún tiene para contarnos. Un abrazo y quédense en paz.